Muy buenos días, bienvenidos a esta charla, taller en la cual vamos a enfocar el bienestar evolutivo. Un saludo especial para todos aquellos que están presentes físicamente hoy día en la parte presencial y también un saludo muy especial al Perú y al mundo porque sabemos que se van a conectar de diferentes partes del mundo, como Argentina, Colombia. Así que para todos aquellos que van a estar con nosotros en la parte virtual, entonces con mucho cariño reciban un gran saludo en esta hermosa mañana. Eh, Estamos aquí en Camino del Bienestar, que es un centro integral de desarrollo humano, y nos toca, el título de nuestra charla de hoy día, queridos amigos, es la era del bienestar evolutivo, limpiar, sanar, nutrir y expandir la vida humana. Soy el Master Coach Armando Alvarado y estoy muy contento, muy feliz de poder compartir con ustedes algunas reflexiones que consideramos importantes dentro de el local institucional de manera presencial de Camino de Bienestar. Y también de manera simultánea, alineados con la tecnología, en conexión virtual con el Perú y con el mundo. Nuestro enfoque con respecto a la sesión que vamos a tener hoy día es dar a conocer los principios, tendencias y aplicaciones del bienestar evolutivo y su impacto en el desarrollo integral del potencial humano, ya que nuestra organización Camino del Bienestar está enfocada en el desarrollo humano integral. Y nos hacemos una pregunta, la pregunta milagro. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro rico potencial humano de manera integral y compartida para una vida plena y feliz? A partir de esta pregunta poderosa, abierta, vamos a desarrollar nuestra exposición de hoy día. Porque consideramos que la evolución del paradigma del bienestar nos lleva justamente, como vamos a ver, a una perspectiva sistémica, a una perspectiva integral, y que el desarrollo de este bienestar no solamente es individual o personal, sino que es un desarrollo compartido. Y justamente dentro de lo que vamos a analizar, vamos a poder justamente dar perspectiva a este desarrollo integral y compartido de lo que la evolución del paradigma del bienestar entonces nos trae justamente al momento actual. Eh, entonces nuestra exposición va a tener dos partes. Una primera parte donde vamos a establecer el contexto emergente que va a dar inicio y desarrollo a esta evolución del paradigma del bienestar evolutivo, y en una segunda parte vamos a analizar entonces lo que es el bienestar evolutivo, el bienestar corporativo, y vamos a plantear algunas estrategias para poder desarrollar justamente tanto el bienestar evolutivo personal como el bienestar evolutivo corporativo. Y para eso, la inteligencia contextual nos invita a comprender el texto en su contexto. Entonces, para poder entender y comprender la evolución del paradigma del bienestar evolutivo, entonces vamos a ver cuál es la problemática actual, cuál es la problemática mundial, cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando en el mundo, porque la evolución del bienestar evolutivo, como lo entendemos ahora, justamente está ligado al contexto histórico, social, en el cual estamos viviendo, ¿no? Para eso vamos a dar una mirada sistémica, vamos a ver cómo se ha dado esta evolución paradigmática del bienestar evolutivo, ¿no? Y, y
vamos a plantear algo muy importante, ¿no? Porque aquí en nuestra charla hemos observado que hay muchas personas que están muy curiosas con respecto al tema del bienestar evolutivo, ¿no? Dentro de lo que plantea justamente Camino de Bienestar, pero también hay que tener en cuenta que hay personas que son escépticas, que son pesimistas, hay personas que son agnósticas, personas que son ateas, personas que habitan en la desesperanza. Entonces, para todo el amplio público de personas que van a ver justamente nuestra disertación, les decimos que la realidad es una totalidad viviente. La realidad no es positiva ni negativa, sino que la realidad sobrepasa cualquier creencia limitante, cualquier perspectiva y cualquier enfoque. De ahí que la perspectiva holística, integral y sistémica es fundamental para poder acercarnos lo más posible a la realidad. Entonces, la realidad como una totalidad viviente. Queremos justamente que tanto los creyentes como no creyentes, tanto los optimistas como los pesimistas, entonces puedan llevarse algo de la sesión que vamos a desarrollar. Muy bien. Y Eric Hoffer, que es justamente un filósofo norteamericano, escritor, muy conocido en los Estados Unidos, nos dice que en tiempos de cambio quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. ¿Y por qué? Porque estamos justamente en un contexto de la cuarta revolución industrial, estamos en los inicios de la era digital, estamos en un contexto en donde la innovación disruptiva, ¿no? El cambio acelerado, entonces nos coloca en un escenario de actuación en esta primera parte del siglo XXI, 2025, y que evidentemente a través de estas charlas, estas conferencias y de los cursos y talleres que vamos a desarrollar en Camino a Bienestar, vamos a procurar dar actualización. Entonces, tanto personas, equipos, profesionales, organizaciones necesitan actualizarse constantemente, ya sea en su mentalidad, ya sea en sus habilidades, ya sea en la información que cada uno maneja en su especialidad. Y entonces, si estamos en un contexto de cambio continuo y de cambio acelerado, evidentemente lo que nos dice Eric Hoffer es adaptarnos a los cambios para poder adecuarnos inteligentemente frente a los nuevos retos y desafíos que nos plantea justamente estos nuevos cambios, ¿no? Y desde esa perspectiva, algo muy importante para entender la evolución paradigmática del bienestar evolutivo es que los especialistas nos dicen que no estamos viviendo simplemente una época de cambio, sino un cambio de época. Entonces, lo que estamos viendo, justamente a través de la tecnología, de la innovación tecnológica, de la innovación disruptiva, es que se generan una serie de cambios, ¿no? Pero esta secuencia, esta dinámica del cambio, se da dentro de un contexto de un cambio de época, ¿no? Un cambio de época que implica una transición muy importante para el momento que estamos viviendo. Y los especialistas nos hablan de la era del antropoceno, que es la época geológica actual, ¿no? En donde la actividad humana ha tenido y tiene y va a tener un impacto significativo en el clima y en los ecosistemas de la Tierra, o sea, en el ecosistema planetario. Estamos en un momento, entonces, histórico, en un momento de transición en el cual los seres humanos, la especie humana, tiene un protagonismo y tiene una responsabilidad justamente muy grande, ¿no? Por eso hablamos justamente del antropoceno, la era humana. Nunca como hoy las decisiones que tomemos los seres humanos como especie humana, como género humano, van a tener un impacto gravitante, ¿no? En la sostenibilidad del planeta y en la propia sostenibilidad de la especie humana.
Entonces, esto justamente dentro del contexto en el cual estamos viviendo, porque consideramos hoy en día, para ubicarnos en este contexto, que en el planeta existen 8.000 millones de personas que habitan nuestro planeta actualmente. De los 8.000 millones, 2.000 millones de personas viven en extrema pobreza. Y ahora se está planteando justamente la colonización de la Luna, la colonización de Marte con Elon Musk, ¿no? Porque justamente los recursos naturales no alcanzan para todos. Entonces ya llegamos a una cifra de 8.000 millones y se espera que lleguemos a 10.000 millones de seres humanos en el 2030. Entonces, esto nos coloca justamente en un tema de alto riesgo, en un tema en el cual tenemos que pensar y repensar, tenemos que significar y resignificar justamente nuestro estado actual, nuestro estado presente y nuestra proyección hacia el futuro. Y en esa perspectiva, queridos amigos y amigas, quiero comentarles lo que el Foro Económico Mundial habla justamente sobre la problemática actual. Y a partir de estas primeras consideraciones estratégicas, entonces vamos a ver nosotros que el paradigma del bienestar evolutivo es una necesidad vital para la especie humana, para los seres humanos. Y si observamos, en el caso del Foro Económico Mundial, como otros organismos internacionales, vemos justamente, y aquí para que tengamos perspectiva, no lo vamos a explicar en profundidad, solamente queremos dar perspectiva, ¿no? Vamos a ver que existen 8 problemas fundamentales que asolan a la especie humana en este momento. Primero, el tema del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. Luego estamos en un tema de crisis económica, polarización social y desigualdad, ¿no? Porque ya sabemos que los recursos naturales no alcanzan para todos, porque somos 8.000 millones de seres humanos en el planeta, ¿no? Conflictos y violencia armada, con lo que estamos viendo justamente entre Rusia y Ucrania, estamos viendo lo que está sucediendo entre Israel y justamente los grupos terroristas islámicos, ¿no? Estamos viendo lo que pasa en el Medio Oriente, porque se dice que la Tercera Guerra Mundial ya se ha dado en el Medio Oriente y más bien nos vamos para la Cuarta Guerra Mundial. Luego tenemos la pérdida de la biodiversidad. La especie humana es una especie depredadora, ¿no? El tema de la desinformación, la propagación de información falsa, errónea, engañosa e tóxica, ¿no? El tema de la ciberseguridad, los ataques cibernéticos, el tema de los conflictos armados que generan gran sufrimiento humano y la pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas, ¿no? Porque hemos llevado al planeta Tierra a un concepto justamente de riesgo total. Riesgo total. Entonces, esto es un enfoque de los 8 principales problemas que en este momento estamos viviendo. Justamente no es una opinión personal, sino que es un diagnóstico de los organismos internacionales con respecto al momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Y desde esa perspectiva consideramos que un líder global del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es justamente Otto Scharmer, nos plantea algo de manera muy, muy sintética, muy pedagógica, para poder ser entendido por todos. Entonces, ¿cómo hemos llegado y qué es lo que está pasando con respecto a esta problemática que estamos viendo en el mundo? Otto Scharmer nos dice que hay 3 tipos de crisis que asolan a la humanidad en este momento. Primero, la crisis espiritual, en la cual se enfoca que el hombre consigo mismo sufre de una desconexión interna de carácter intrapersonal y entonces el hombre está en conflicto consigo mismo.
Esa es la crisis espiritual, la crisis interna. La segunda crisis es la crisis social, la desconexión con el otro, de carácter interpersonal, ¿no? Entonces, estos conflictos del hombre con el hombre es justamente lo que vemos ahora, el tema de las guerras, los conflictos armados, ¿no? Y todo lo que observamos hoy en día a nivel planetario, ¿no? Y el tercer tipo de crisis es la crisis ecológica, ¿no? La desconexión del hombre con el ecosistema planetario, que es de carácter relacional. Entonces, el hombre con el planeta. Entonces, de todo lo que nosotros hemos podido estudiar e investigar, este modelo y este esquema de Otto Scharmer nos permite de manera rápida y precisa ubicarnos justamente en el contexto. De ahí que las diferentes propuestas, modelos, justamente para poder plantear soluciones de valor, justamente frente a la problemática que vemos, en camino del bienestar, nosotros estamos muy enfocados justamente en poder responder ante estas crisis, ¿no? Y porque estas crisis justamente han generado un vacío existencial, una desconexión humana, lo que yo llamo la ausencia en la presencia. Y cuando nosotros vemos en nuestro país, ¿no?, que la delincuencia ha tomado las calles, ¿no?, y ahora hay asesinatos, entonces nosotros utilizamos la palabra desalmado, ¿no? Decimos, este asesino es un desalmado. ¿Y por qué es un desalmado? Porque no tiene alma. Es la ausencia en la presencia. Entonces, la carencia de alma, de identidad, de valores, de principios, de educación, de cultura. Entonces, es el vacío existencial, ¿no?, que el fundador de la logoterapia, Viktor Frankl, justamente nos plantea, ¿no? Y Jaume Soler es director del Instituto de Inteligencia Emocional en España y tiene un libro que recomiendo mucho que se llama El cansancio moral, ¿no? Justamente para poder visualizar y para poder entender qué es lo que está pasando en nuestro momento actual, ¿no? Él nos dice que la epidemia del siglo XXI es la desafectación, la desconexión, la desvinculación, la desesperanza y el cansancio psicológico y moral en un mundo que está viviendo la esquizofrenia permanente del cambio, ¿no? Porque estamos en la cuarta revolución industrial. Estamos en un contexto de innovación tecnológica que se ha convertido en innovación disruptiva, ¿no? Entonces hay un cansancio, ¿no?, que se desprende justamente de nuestro análisis contextual, ¿no? Y desde esa perspectiva, para cerrar esta parte de nuestro enfoque contextual, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el estrés es la nueva epidemia del siglo XXI. Algunos dicen la nueva pandemia, ¿no?, conocida como la enfermedad del hombre moderno, porque el hombre moderno, justamente dentro de este ambiente de competitividad global, entonces es el estrés la enfermedad que nos caracteriza, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, existen 1.000 millones de personas, más o menos, porque esta cifra va evolucionando, ¿no? Según la Organización Internacional del Trabajo, se ha incrementado la violencia en un 40% en el mundo del trabajo. Imagínense. Y la violencia física, queridos amigos y amigas, no solamente la violencia verbal, la violencia física. ¿Y cómo es eso de violencia física? Porque la OIT tiene una revista de difusión, justamente donde presenta estadísticas, investigaciones, informes, y la gente en el centro de trabajo no solamente se insulta verbalmente, sino se tiran los engrampadores, se pegan físicamente. Entonces, es sorprendente el tema de la violencia psicológica y física en el ámbito del trabajo, ¿no? Y por ese motivo, ahí creemos que con camino de bienestar vamos a poder hacer intervenciones justamente para gestionar el estrés y gestionar esta violencia en el trabajo que ha crecido un 40%. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad número 1 en el 2030 será la depresión,
cuya causa número uno es el distrés, ¿no? El distrés es el estrés crónico, es el estrés excesivo, que es justamente lo propio de nuestra época, ¿no? Y que normalmente las personas están ansiosas, tienen ansiedad, ¿no? Y eso justamente los lleva, ¿no? a una depresión que en estos casos, y según los estudios, es una depresión crónica. Eh, y desde esta perspectiva, entonces entendemos que, como dice la psiquiatra española Marian Rojas Estapé, estamos en la sociedad del miedo. Y en la sociedad del miedo, ¿por qué? Porque hemos entrado justamente con la tecnología, con la cuarta revolución industrial, en la era del estrés. Y para poder entenderlo, entonces vamos a plantear de que hay tres tipos de estrés. Hay un estrés normal y natural, que es nuestra respuesta emocional, neuronal del cerebro frente a situaciones demandantes. Cuando el estrés es excesivo, el cerebro límbico emocional genera el cortisol, que es la hormona del estrés. El cortisol es un neurotransmisor que nos da energía, vitalidad, nos permite levantarnos en la mañana. Pero si yo voy a tener la energía del cortisol 24 horas, una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, un año, entonces eso nos enferma, ¿no? Y eso se convierte en distrés, un estado de alerta excesivo, una intoxicación con el cortisol, ¿no? Y el tercer tipo de estrés es el EU3 positivo, es una respuesta emocional del cerebro cuando incorporamos prácticas de meditación, de mindfulness, cuando practicamos yoga, tai chi o cualquier tipo de arte que nos permita restaurar nuestro equilibrio y armonía interna y externa. Entonces le llamamos EU3, ¿no? Entonces nosotros podemos estar muy atareados en lo que estamos haciendo, pero si lo que hacemos lo hacemos con amor, lo hacemos con cariño, entonces ya no estamos en distrés, ¿no? Sino que estamos en el EU3, ¿no? La mejor recomendación es hacer lo que se ama para estar en EU3, ¿no? Y entonces, justamente, lo que nosotros vamos a enfocarnos, justamente con el paradigma del bienestar evolutivo, nos vamos a enfocar en el EU3, ¿no? Y esto nos lleva, como dice Marian Rojas Estapé, la psiquiatra española, nos lleva pues a la sociedad de la inflamación, ¿no? ¿Por qué? Porque como el cerebro se inflama por el exceso de cortisol, entonces el conjunto de seres humanos que compone la sociedad y por los datos que estamos manejando, entonces estamos viviendo en la sociedad de la inflamación. El estrés activa justamente el sistema neuronal de seguridad y defensa. Entonces, cuando el cerebro detecta una situación amenazante, activa su sistema de seguridad. Entonces, por lo tanto, el cerebro está programado para huir, para paralizarse o para pelear, o sea, para ser agresivo o agresiva. Entonces, cuando ustedes entran en conflicto con alguien, o nosotros entramos en conflicto con alguien, es porque se ha activado el sistema neuronal de defensa. Entonces, nos peleamos, entramos en conflicto, ¿no? Y eso se da justamente en todo orden de cosas. O cuando sucede una situación donde nos quedamos paralizados. Entonces el cerebro está programado. O en ese momento huimos, entonces viene toda una carga de adrenalina y entonces la persona entonces corre, huye, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces el cerebro está programado para la supervivencia, ¿no? Entonces, pero el cerebro no puede tener un estado de alerta permanente. No puede tener un estrés excesivo que se convierte en estrés crónico. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Ya vamos a ver justamente el tema de las estrategias, ¿no? Y nuestra recomendación es justamente por el flow, o sea, por el fluir, ¿no? Por el EU3, ¿no? Ya vamos sumando justamente las consideraciones importantes, ¿no? Porque ya en nuestro centro de bienestar, entonces nosotros podemos atender a las personas con terapias, con coaching, con PNL y con diferentes modelos, herramientas, instrumentos
justamente para poder gestionar y que la persona pueda autogestionarse, ¿no? Autogestionarse, justamente porque tanto a nivel macro como a nivel micro, cada uno consigo mismo, con su familia, entonces estamos en esa perspectiva, ¿no? Según el INEM, la primera causa de baja laboral será la salud emocional provocada por el estrés, la ansiedad y la depresión, ¿no? Esto ya justamente para el tema laboral. Solo 1 de cada 5 personas se involucra en el trabajo, nos dice tal Ben Sahar, el experto justamente en el tema de la felicidad de Harvard, ¿no? Y Jiddu Krishnamurti, que es un filósofo hindú, indostámico, nos plantea algo que es muy importante bienvenida, ¿no? A partir de las consideraciones estratégicas en cuanto a nuestro análisis, ¿no? Dice, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, ¿no? Y evidentemente, en el contexto, porque hemos empezado con la inteligencia contextual, en el contexto estamos viendo los escenarios, estamos viendo justamente la enfermedad del siglo XXI, que es el estrés crónico. Evidentemente, adaptarnos al estrés crónico, ni hablar, porque evidentemente vamos a desaparecer como personas, las familias, las organizaciones, ¿no? Entonces, no tenemos que adaptarnos a una sociedad profundamente enferma. Y ahí, entonces, todas las propuestas de valor, los modelos, las intervenciones, las propuestas, como en el caso del Camino del Bienestar, están justamente para recuperar y restaurar justamente la armonía, ¿no? Y esto es importantísimo dentro del enfoque que nosotros queremos dar. Y la filósofa española, Elsa Punset, nos dice lo siguiente, ¿no? Sé compasivo, la compasión es el amor incondicional. Sé compasivo y amable con cada persona con que te cruzas, porque todo el mundo libra una dura batalla en su interior, en su corazón, ¿no? Entonces, cada persona que se cruza en tu camino, en nuestro camino, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tocar el alma y el corazón de esa persona? En Camino del Bienestar, vamos a tocar almas y corazones, y ahora lo voy a sustentar de manera multidisciplinaria, ¿no? Vamos a utilizar diferentes herramientas de intervención, enfoques de intervención para tocar esa alma y ese corazón que necesita recuperar y restaurar su armonía y equilibrio. ¿Por qué? Porque existe mucho sufrimiento en este momento. Entonces, cuando vemos los medios de comunicación, cuando conversamos con las personas, cuando vemos a las familias, vemos que hay mucha desilusión y mucha decepción en torno a lo que estamos viviendo, ¿no? Desencanto, desconcierto, desánimo, descontento, desesperación, desazón, amargura, enfado, ¿no? Y lo que manejan coche, ¿no? Saben perfectamente que las personas, los conductores te meten en carro, te insultan, aquí en Perú te mentan la madre y te dicen, ¿no? O cuando venga una dama que está manejando, ¡ay, pues, una mujer!, ¿no? Hay mucha agresividad verbal, mucha violencia, ¿no? Verbal y que termina en violencia física, ¿no? Bueno, todavía no estamos como en otros países en donde si alguien se te cruza y te mete el carro, alguien se baja y le mete un tiro, ¿no? O sea, todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Y todo eso nos lleva a la angustia existencial. Entonces, cuando ustedes vean a una persona que te agrede verbalmente, ¿no? O te pone cara de piedra o cara de popó, ¿no? Y hace algo para dañarte, es porque está en un estado de angustia existencial, ¿no? Y eso producto justamente de todo lo que hemos visto y analizado en las principales consideraciones estratégicas, justamente de inteligencia contextual. Porque si alguien nos dice, bueno, pero
es muy difícil ayudar a las personas, hacer un cambio social, un cambio humano. Entonces, conociendo justamente el contexto, las tendencias, ¿no? Sabiendo qué es lo que está sucediendo y qué es lo que lo genera, entonces sí podemos plantear, sí podemos desarrollar propuestas innovadoras de valor y sí podemos intervenir. Porque al fin y al cabo nos encontramos en muchos casos con una generación de tristeza y oscuridad, ¿no? Nos encontramos con personas oscuras, con personas que carecen de luz interna, ¿no? Con personas que están tristes. Y es la primera causa del suicidio, ¿no? Y algo que también nos dicen las neurociencias es que cuando tú estás en estos estados de sufrimiento, el sistema límbico, ¿no? Digamos, la amígdala, que es el órgano del cerebro emocional límbico, entonces se activa, comienza a vibrar la amígdala y vibra tanto que bloquea el neocórtex, o sea, el cerebro racional. Entonces la persona ya no piensa, ¿no? Por eso dice que cuando te enfades, ¿hasta cuánto tienes que contar? Hasta 5. Algunos tenemos que contar hasta 10. Otros, ¿no? ¿No? Entonces, cada uno, ¿no? Pero esto es el tema, justamente, que estamos llegando cada vez de manera más precisa, ¿no? Los tipos de sufrimiento y qué es lo que estamos viendo en la actualidad. Ahora, el fundador de la logoterapia, Viktor Frankl, ¿ya? En El hombre en la búsqueda del sentido, dice, el sufrimiento cesa de serlo en el momento en que adquiere sentido. ¿Qué significa eso? Sentido es significado. Entonces, cuando tú comprendes y entiendes lo que estás viviendo, ¿no? Por ejemplo, fallece un ser querido y nos duele en el alma, nos destroza el corazón. ¿No? Con la pandemia, muchos emprendedores perdieron sus negocios y su inversión económica, ¿no? O sea, situaciones y circunstancias que te destrozan, ¿no? Que te quiebran. Entonces lo que dice Viktor Frankl es darle sentido al sufrimiento. Y cuando le damos sentido y significado y sabemos por qué y para qué, ¿no? Y ese sufrimiento que viene a nosotros como un proceso de despertar, ¿no? Como un proceso de aprendizaje, viene a nosotros, entonces le encontramos sentido y significado. Entonces ya no es sufrimiento. Entonces, ¿qué es, Armando? Es toma de conciencia. Y este principio de la logoterapia ahora también se aplica al deporte, porque le preguntan a los entrenadores, en el caso del fútbol, por ejemplo, que es el deporte de alta competitividad, ¿no? Le preguntan a los entrenadores y los libros que se han escrito, justamente entrenadores, como Guardiola, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen que la exigencia y la exigencia y la exigencia y la disciplina y la exigencia, justamente algunos jugadores, ¿no? De alta competencia se quejan, ¿no? Pero ¿por qué nos exigen tanto? Porque eso nos hace sentir mal, nos genera sufrimiento. Entonces los coaches, entrenadores deportivos dicen, cuando esa exigencia, ese sobreesfuerzo tiene un sentido y tiene una finalidad, ya no es sufrimiento. Entonces ahí el cambio de mentalidad y de chip es extraordinario. Por eso es importante para trabajar el paradigma del bienestar evolutivo, hacer una distinción clara, ¿no? Si nosotros queremos curar, o sea, el término cura, que es un término que viene del griego y del latín, entonces se refiere al dolor del cuerpo. O sea, el cuerpo se cura, ¿no? Y eso se refiere justamente al nivel físico, porque el dolor es algo natural, entonces la cura es propia justamente del aspecto físico. Y el sufrimiento es propio del alma, y entonces el sufrimiento se sana. El sufrimiento es psicológico. Y la sanación, que es recuperar el equilibrio y la armonía perdida, entonces es un tema metafísico. Metafísico, espiritual, transpersonal, como se le llama, ¿no? Entonces, esta distinción es fundamental. Entonces, el dolor es inevitable, porque somos espíritus encarnados en la materia, pero
el sufrimiento es una opción, es una elección. O sea, definitivamente el dolor físico no podemos evitarlo porque tenemos un cuerpo físico, nuestro ser biológico, ¿no? Pero el sufrimiento sí, ¿no? Y ahí entra camino del bienestar, porque nosotros justamente lo que queremos es liberar al alma humana del sufrimiento. Evidentemente que si tenemos un tema físico, vamos a ir a un médico, vamos a un hospital, a una clínica, a una posta médica, ¿no? Pero evidentemente si tenemos un tema del alma, ¿a dónde venimos? Camino de bienestar. ¿Por qué? Porque hay que realizar un viaje del bienestar, ¿no es cierto? Del bienestar que implica una estructura de valores y de principios y de virtudes que hacen que la condición humana sea una condición de plenitud, de felicidad, ¿no? Como la abundancia, el protagonismo, la alegría, la gratitud, el amor, la humildad, la grandeza, el optimismo. Entonces, la buena noticia es que podemos aprender a sentirnos bien. Es una noticia maravillosa y extraordinaria, porque por otro lado hemos aprendido a sentirnos mal. La escasez, la víctima, la tristeza, la mezquindad, el miedo, la arrogancia, la pequeñez, el pesimismo. Entonces, frente a los retos y desafíos que tenemos en la vida, entonces, ¿cuál es nuestra actitud vital? ¿No? Entonces, estamos entre el pesimismo y el optimismo, entre la pequeñez y la grandeza, entre la arrogancia y la humildad, entre el miedo y el amor, entre la mezquindad y la gratitud, entre la tristeza y la alegría, entre la víctima y el protagonista, entre la escasez y la abundancia. ¿Y qué escogemos? ¿El bienestar o el malestar? Entonces, no dejen de venir a camino del bienestar, porque vivimos en un mundo de malestar. Entonces, desde el siglo XIX para el siglo XX se hablaba del estado de bienestar, que el Estado es una organización que va a poder satisfacer las necesidades humanas de la sociedad, ¿no? Individuo, sociedad y Estado. Pero el Estado no ha podido satisfacer todas las necesidades humanas por la corrupción, por la burocracia y por la ineficiencia. Entonces, estamos en un estado de malestar, que es lo que vemos en la actualidad. Entonces, hacer este viaje del estado de malestar al estado de bienestar es la propuesta justamente de camino de bienestar. ¿No? El camino de bienestar. Muy bien. ¿No? El viaje proceso. Hasta aquí, en esta parte, entonces hemos analizado, hemos reflexionado, justamente desde la inteligencia contextual, lo que está pasando en nuestro mundo, lo que pasa también en nuestro país, ¿no? Para tener una perspectiva real, lo más cercana a la realidad posible, para que cuando podamos construir una propuesta de valor, esta sea alineada con esa realidad y sea precisa, ¿no? O sea, tecnología láser, sea precisa justamente en torno a lo que estamos planteando. El paradigma del bienestar evoluciona hacia una visión más amplia, integrada y personalizada, ¿no? Porque antes el bienestar se planteaba desde la perspectiva biomédica, ¿no? Entonces, no, ahora es amplia, integrada y personalizada, ¿no? Reconoce la complejidad de la experiencia humana, porque todos somos maravillosamente diferentes, y la importancia de abordar los determinantes sociales, ambientales y conductuales de la salud, ¿no? Entonces, tenemos un enfoque, entonces consideramos que en Camino al Bienestar estamos hacia la vanguardia, hacia la avanzada del norte y la orientación que está desarrollando el mundo, ¿no? Porque esta ampliación, esta perspectiva sistémica del bienestar evolutivo obedece a un cambio paradigmático, cambio de paradigmas. Paradigma significa modelo mental. Entonces, los modelos mentales, las ideas evolucionan en el tiempo, ¿no? Los paradigmas no son iguales. Y ahora, la innovación tecnológica hace que los paradigmas, los modelos mentales cambien constantemente, ¿no? Y entonces, este cambio paradigmático implica la integración y colaboración, porque lo que se quiere ahora, justamente con una visión holística y sistémica, es desarrollar soluciones a problemas complejos.
Y ya hemos planteado justamente de los 8 problemas que nos plantea el Foro Económico Mundial, ¿no? Que está viviendo en este momento el mundo. Entonces, lo tradicional es que una disciplina, la filosofía o la psicología o la medicina, ¿no? Entonces plantee soluciones, la disciplina o las disciplinas. Pero esto evoluciona a las multidisciplinas. Entonces yo voy a utilizar otras disciplinas para poder resolver un problema, ¿no? Y de las multidisciplinas vamos a las interdisciplinas, ¿no? Porque buscamos la integración y el diálogo entre diferentes disciplinas, que ahora vamos a ver, ¿no? Y luego pasamos a las transdisciplinas, la transdisciplinariedad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que trascender las fronteras de la propia especialidad. Entonces un filósofo, ¿no? Se conecta con un antropólogo y el antropólogo con un sociólogo, el sociólogo con un psicólogo, el psicólogo con un tecnólogo, el tecnólogo con un artista, ¿no? Y todos se conectan, se juntan, se integran, entonces para generar una propuesta de tal manera que el bienestar evolutivo se aplica tanto a nivel individual, familiar, organizacional, social y ambiental, que es justamente la evolución justamente de este paradigma. El bienestar evolutivo, como se plantea ahora, tiene una visión ecosistémica, ¿no? Porque el bienestar, como está vinculado a la naturaleza humana en su versión individual o colectiva, entonces es un proceso dinámico y complejo, porque el ser humano es simple y complejo a la vez, ¿no? Porque hay múltiples factores, ¿no? En cuanto a lo individual, familiar, comunitario y social, ¿no? Porque hay entornos físicos, social, cultural. Está el tema de la salud, ¿no? Y evidentemente estamos en un momento histórico en el cual hay que promover entornos saludables y sostenibles, que ya vamos a explicar qué entendemos por sostenibilidad. Entonces, el paradigma del bienestar evolutivo nos coloca justamente en la cresta de la ola. Y justamente las interdisciplinas del bienestar evolutivo, porque cuando se plantee, ¿no? La propuesta de valor de camino al bienestar y se ve que por un lado está la terapia, por otro lado el coaching, por otro lado la PNL, ¿no? Y diferentes propuestas, entonces voy a decir, ¿qué es eso? ¿Un pan con mango? No, no es un pan con mango, sino que es el fruto justamente de esta evolución de una disciplina a lo transdisciplinario, ¿ya? Entonces nosotros queremos la integración, la conexión, justamente para integrar las miradas y las propuestas, las intervenciones y las herramientas, entonces para generar una solución más poderosa. Esa es la idea fundamental, ¿no? Y que aquí en Perú yo no conozco muchas instituciones que estén dentro de esa línea. Considero justamente que Camino del Bienestar está apuntando en ese horizonte, en esa perspectiva, que es justamente estar en la avanzada. ¿Cuáles son las disciplinas que se integran en el bienestar evolutivo? Primero, la psicología evolutiva, que estudia la psicología de las edades, ¿no? El bienestar evolutivo estudia al ser humano justamente en todas sus etapas, desde niño, puber, adolescente, joven, adulto, viejo y anciano, ¿no? Esa es la psicología evolutiva, la psicología de las edades, ¿no? Y ahora tenemos todos los avances y descubrimientos de las neurociencias. Tenemos también la medicina evolutiva aplicada justamente también a las edades. Tenemos la sociología, tenemos la antropología, tenemos la epigenética, que es una disciplina innovadora y novedosa desarrollada por Bruce Lipton, que es un biólogo molecular, ¿no? Que tiene un libro buenísimo que se llama La biología de las creencias y otro que se llama La biología de la transformación. Y que nos dice que el medio ambiente externo influencia en nuestros genes y que nuestros genes tienen memoria. O sea, que todo lo que nosotros pensamos y sentimos queda registrado en nuestros genes, en nuestras células. Las células tienen memoria.
¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo es nuestra historiografía. Sí, epigenética. Que hay una serie de avances y de cosas extraordinarias dentro de la epigenética. Las ciencias de la nutrición, porque eso va justamente a nivel biológico y físico, ¿no? Y las ciencias ambientales, que es la relación del ser humano con el medio ambiente. Entonces aquí tenemos 8 disciplinas que se integran justamente para poder constituir el bienestar evolutivo. ¿Cómo podemos ayudar a la especie humana? ¿Cómo podemos ayudar a los seres humanos? ¿Cómo podemos ayudar a las personas? Justamente en base a la integración justamente de todas esas. Todavía no existe en el mundo una universidad que te prepare para integrar estas 8 disciplinas. Más bien, si estamos en camino de bienestar y hablamos con... si yo estoy en camino de bienestar y soy coach profesional, porque estoy certificado, y también estoy certificado en PNL, y también hago terapia, y así, y sucesivamente. ¿Cuál es la denominación? Entonces, ¿qué soy? Todavía no se ha creado el nombre. Todavía no se ha creado el nombre. Pero en algún momento se va a tener que crear un nombre que englobe todo eso. Bienestar evolutivo busca sanar, limpiar, nutrir, y yo he agregado expandir, sanar, limpiar, nutrir y expandir, en este caso los 6 cuerpos del ser humano: el físico, el energético, el emocional, el mental, el intuicional y el espiritual, ¿no? Creando justamente un equilibrio armónico, ¿no? Porque lo que queremos justamente para ese equilibrio es elevar el nivel de vibración físico, energético, emocional, elevar nuestro nivel de vibración, nuestro nivel de energía. Cuando nosotros queremos captar una señal para que se vea en nuestro televisor, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita un televisor? Una antena, muy bien. Y la antena hay que colocarla al ras del televisor o hay que colocarla lo más alto posible. Correcto, colocarlo lo más alto posible. Y esa antena es nuestro estado de conciencia. Mientras tú más eleves tu estado de conciencia, vas a poder captar. De la Matrix, ¿no? Vas a poder captar. Y esa es la idea justamente del bienestar evolutivo. Por lo tanto, queda que este paradigma del bienestar evolutivo se sustenta en una visión holística, integradora y multidimensional. Porque queremos el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar social, el bienestar espiritual y el bienestar ambiental, ¿no? Este bienestar aplicado a la persona, ¿no? Este bienestar aplicado en la familia, este bienestar aplicado en nuestras relaciones interpersonales sociales, ¿no? Este bienestar aplicado en la relación con el planeta, ¿no? Con el ecosistema, ¿no? Este bienestar emocional, ¿no? El bienestar integral evolutivo implica primero, y aquí vamos a nuestra estrategia fundamental, es el bien ser. Para bienestar, primero trabajamos el bien ser con el autoconocimiento, ¿no? Luego pasamos al bienestar, que es justamente nuestro aspecto físico, nuestro aspecto energético, emocional, ¿no? El equilibrio y la armonía en nuestra vida. Luego pasamos al bien hacer, que es el tomar acción, el ser productivos, ¿no? Y luego viene el bien tener o el bien poseer, dependiendo del autor, ¿no? Entonces, ser, estar, hacer y tener es nuestra primera estrategia fundamental de intervención. Hacer justamente que nuestros clientes, nuestros pacientes, ¿no? Entonces, llevarlos justamente por esta ruta, ¿no? Esta ruta que va de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza el bienestar? La sanación integral, ¿no? Empieza de adentro hacia afuera, porque nuestro cuerpo físico, biológico, somatiza y concretiza justamente lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Y nuestra carga energética también se expresa en nuestro cuerpo físico. Entonces aquí tenemos, ¿no? Tenemos una primera estrategia, porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos del ser humano,
cuando hablamos de la humanidad, primero que este es un término histórico, ¿no? La palabra humanidad viene del griego antropos, o sea, los griegos utilizaban el término antropos y los romanos, o sea, en latín, humanitas, ¿no? Entonces, la referencia aquí del humus, en latín, es la tierra. O sea, el humus es la tierra. Y esto está vinculado a las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, ¿no? Porque se dice que nosotros somos seres que somos hijos de la tierra y del cielo. Y que somos seres que estamos compuestos de algo celeste y de algo terrestre, hijos del cielo y de la tierra. Ese es el humus. Y en todo caso, humus significa tierra fértil. Así que bienvenidos a Camino de Bienestar, porque aquí vamos a cultivar el humus. Vamos a hacer que esta tierra sea una tierra fértil, ¿no? Con todo lo que vamos a trabajar, ¿no? Y justamente esta evolución del paradigma de bienestar evolutivo considera justamente, este es el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, ¿no? Que es justamente la posición de considerar al ser humano como un microcosmos, ¿no? El ser humano es un microcosmos. El ser humano es un metaxis, es un compuesto de lo uno y de lo otro, ¿no? Es un puente entre el cielo y la tierra. Pero para poder ir al cielo, entonces primero tenemos que trabajar la tierra. Trabajando la tierra podemos ir al cielo, ¿no? Y porque de acuerdo a las raíces, entonces somos tierra fértil. Y eso es lo que creemos justamente en Camino del Bienestar, ¿no? Que todo ser humano es tierra fértil. Pero Armando, eso puede ser tierra podrida, sí, puede ser tierra podrida, pero hay que trabajarla, ¿no? Hay que trabajarla, ¿no? Hay que sacarle los bichos, ¿no? Hay que sacar la mala hierba, ¿no? Hay que hacer una limpieza, y ahí ahora vamos a ver la siguiente estrategia, ¿no? La limpieza, la sanación, la nutrición y la expansión. El ser humano integral holístico para motivos de nuestro bienestar evolutivo, entonces trabajamos el cuerpo, la corporalidad, trabajamos la energía, trabajamos la emoción, trabajamos la mente, la intuición y el espíritu, que es decir. En el caso del coaching, por ejemplo, nosotros tenemos modalidades de coaching: coaching corporal, coaching bioenergético, coaching de emociones, coaching cognitivo, coaching intuicional y coaching transpersonal. Y entonces ahí se suma, evidentemente, otras modalidades, herramientas para trabajar. Pero algo muy importante que considera el bienestar evolutivo es que el tema del lenguaje, el lenguaje verbal, el lenguaje oral, es muy importante, ¿no? Y en la PNL, en la programación neurolingüística, se trabaja justamente el tema del lenguaje, porque el lenguaje no es inocente. El lenguaje expresa la identidad y expresa el mundo interno de la persona, ¿no? Entonces, trabajar también el lenguaje. Y por otro lado, trabajar el contexto, porque de aquí nosotros salimos a la calle después de nuestra super charla, así espero, de bienestar evolutivo, y pasa un motorizado y nos roba el celular y la cartera, ¿no? Entonces, qué bienestar, ni qué bienestar. Pero evidentemente hay que estar atentos y alertas porque no tenemos dominio absoluto sobre el contexto. Podemos ser víctimas o protagonistas del contexto. Entonces a mí, mucha gente me dice, no, pero yo tengo problemas en mi familia, tengo problemas en mi trabajo. Y tu familia es parte de tu contexto, tu trabajo es parte de tus amigos, tus amigas es parte de tu contexto. Entonces también hay que trabajar. El contexto tiene su poder y tiene su fuerza. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos que el ser humano evolucione. Eso es lo que queremos. Queremos evolucionar, propiciar, facilitar, ¿no es cierto? La evolución. Y justamente esta es justamente para focalizar de manera precisa lo que tenemos que trabajar. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos sesiones en donde utilizamos una caja amplia de herramientas porque tenemos varias formaciones, ¿no? Igual vamos a hacer en Camino del Bienestar. Entonces viene una persona, obviamente, con un tema corporal. Dice, sí, que me duele aquí, pero ya sabemos que el tema corporal
está vinculado a cómo utiliza su energía, cómo gestiona sus emociones, qué experiencias emocionales ha tenido y cuáles son las creencias que tiene, creencias limitantes o creencias potenciadoras, si tiene despierto o apagado su intuición, ¿cierto? O si está despierto o dormido espiritualmente. Yo he tenido una oportunidad, un cliente que yo le pregunto, bueno, ¿y qué traes para tu sesión? Me quiero suicidar. Lo primero que me quiero suicidar. Entonces, ¿dónde está el valor de la vida, no? El valor de la vida. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la persona que su creencia, ¿no?, del suicidio, cómo se siente emocionalmente, el daño emocional, cómo fluye o no fluye su energía, y por lo tanto, imagínense. Entonces, para esa intervención, yo puedo utilizar elementos de coaching, elementos de PNL, elementos de terapia, diferentes tipos de elementos, para ayudar a la persona. Bienestar, ¿no? ¿Y qué tipo de bienestar? Evolutivo. Y aquí, en esta estructura, estamos justamente colocando cómo es que nosotros podemos generar beneficios dentro del trabajo del bienestar evolutivo a nivel individual. Necesitamos un cuerpo sano y en forma, ¿no? Necesitamos un cuerpo sano y en forma. Una energía que sea vital, ¿no? Que fluya la energía. Necesitamos emociones balanceadas. Necesitamos una mente, ¿no?, consciente, abierta, una mente positiva. Necesitamos una intuición fluida. Y necesitamos estar espiritualmente despiertos. Despertar. Y trabajar el lenguaje y el contexto, ¿no? Como ya hemos explicado. Pero aquí lo hemos estructurado de tal manera que podamos ver, ¿no? Y a la hora que, por ejemplo, hacemos una sesión, una intervención, un proceso, entonces nosotros vamos a ir viendo justamente qué es lo que necesita la persona, ¿no? Para poder trabajar justamente lo que necesita trabajar. Porque muchas veces las personas no saben lo que necesitan trabajar, ¿no? Entonces necesitan un diagnóstico, necesitan un modelo de intervención, y dentro de este esquema hay una vinculación en el bienestar evolutivo de las diferentes formas de bienestar con los elementos de la naturaleza, la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter, ¿no? El éter, que es el quinto elemento más sutil. Entonces, el elemento tierra es el bienestar físico, el elemento agua es el bienestar emocional, el elemento aire es el bienestar mental, el elemento fuego es el bienestar energético, el éter es el bienestar espiritual. Entonces hay toda una ciencia, ¿no?, una ciencia detrás justamente de las diferentes aplicaciones del bienestar evolutivo, ¿no? Para dar perspectiva justamente que esto no es, digamos, el límite, sino que es el paso a una evolución justamente de integración de conocimientos que se aplican justamente para el logro del bienestar, de la armonía y el equilibrio justamente del ser humano, ¿no? Muy bien. Porque este bienestar evolutivo, ¿dónde empieza? Empieza justamente sobre el trabajo personal. Una de las recomendaciones clave que damos en Camino del Bienestar es justamente enfocar a la persona, al cliente, al paciente, en el autoconocimiento, en el conocimiento de sí mismo, ¿no? Porque la idea es empoderar al cliente y al paciente para que el paciente se sane a sí mismo, ¿no? Y mientras el cliente, paciente, dependa lo menos posible de nosotros, mucho mejor. Hemos tenido de seguro experiencias, por ejemplo, en sesiones, que con una sesión la persona ya está, dijo, ya, suficiente, hermano, ya no necesito más, ¡pum! Y fue a la acción. Una sesión, pero no todos los seres humanos necesitan una sesión, ¿no? Pueden necesitar 10, pueden necesitar 20. Hay personas que siguen procesos de coaching, no de terapia, sino de coaching de un año. O sea, seguimiento. Pero todo depende de la necesidad de cada persona. Entonces, todo empieza con el conocimiento de sí mismo.
Nosotros también estamos dentro del ámbito de la formación de líderes, en este caso líderes, coaches profesionales, y la línea justamente formativa es justamente empezar por uno mismo, ¿no? Porque camino de bienestar, ¿no? En este caso, bienestar evolutivo, ya el paradigma, ¿no? En su más pura y elevada acepción, el mundo, así como suceden cosas negativas, el mundo también evoluciona en un sentido positivo, y este es el paradigma del bienestar evolutivo. Entonces, camino al bienestar. Entonces, el camino al bienestar se inicia por el autoconocimiento. ¿Y saben qué significa eso? Que nosotros somos el camino. El camino no es externo. El camino no está afuera. El camino somos nosotros mismos. Nosotros somos el camino. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Y justamente, el camino bienestar es el camino del camino. Ya queda como frase, mi querido Elvis, ¿no? Camino bienestar es el camino del camino, porque hay que hacer camino, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Y por supuesto, trabajar en nosotros, luego trabajar en el bienestar de la familia, ¿no? Mejorar justamente el ámbito laboral, nuestra relación social con las comunidades, ¿no? Y evidentemente con el mundo global que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces todo empieza justamente de adentro hacia afuera y vamos a hacer escalable justamente este bienestar evolutivo. Entonces todos y todas son bienvenidos y bienvenidas a nuestra comunidad de camino de bienestar, ¿no? Donde tú eres responsable de tu propio bienestar, trabajando sobre ti mismo, sobre ti misma, sobre tu familia, sobre tu aspecto laboral, sobre el ámbito social y evidentemente el mundo que nos ha tocado vivir, la época, el momento histórico que nos ha tocado vivir, esta toma de conciencia. Entonces vamos a cerrar esta parte de nuestra exposición hablando del bienestar corporativo, del mundo de las empresas, porque Camino de Bienestar también tiene propuestas de valor, ¿no? Tiene propuestas de valor para el ámbito empresarial, ¿no? Y en este sentido, hoy en día, en el ámbito de las empresas, tenemos el tema del estrés también, el tema de la ansiedad y el síndrome de Burnout, que se le llama el síndrome de Jacin, o sea, el síndrome del quemado, ¿no? ¿Por qué? Porque los modelos tradicionales, verticales, piramidales, la jerarquía vertical, el autoritarismo, eh, eh, digamos, no ha permitido, son sistemas que no han permitido el desarrollo integral del ser humano. Los seres humanos no han podido evolucionar a través de estos sistemas tradicionales autoritarios. Entonces ahora estamos en organizaciones horizontales. Ahora hablamos de un modelo de organización saludable. De ahí justamente la propuesta de camino de bienestar evolutivo. Y entonces el símbolo de Burnout es que una persona, en lugar de florecer en una organización, en un trabajo, se marchita. En lugar de potenciar sus dones, cualidades y posibilidades, entonces en ese ambiente de trabajo tóxico, autoritario, entonces la persona se minimiza y entonces entra en depresión crónica. Y ese es el síndrome de Burnout o el síndrome del quemado. Si tú le dices a una persona todos los días, eres un incapaz, 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 incapaz. Eres bruto, 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 bruto. Eres una buena para nada, para nada, para nada. O sea, eso se lo dices un día, una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Entonces esa persona se la cree. Porque no está preparada para defenderse, ¿no? Defenderse de esa influencia negativa. Entonces la persona se la cree y por lo tanto se minimiza y por lo tanto se atrofia. Y entonces ahí viene justamente el tema que ahora se habla dentro del bienestar evolutivo de las organizaciones saludables. Ahí viene justamente el modelo. Porque estamos impactando físicamente, la persona se enferma
le da gastritis, tiene insomnio, se le cae el pelo, tiene migraña crónica, entonces pierde el apetito, o lo contrario, ¿no? Hoy en día sabemos, ya está demostrado científicamente, que un colaborador y un trabajador feliz triplica su productividad. Y a eso se le llama felicacia, la eficacia de la felicidad. O sea, la felicidad en acción. Ahora, ¿qué es la felicidad? Un momentito, ya vamos para el tema, la felicacia, ¿no? Algunos autores hablan del capitalismo, de happy face, capitalismo. El líder como un gestor de felicidad, justamente en este tema del bienestar corporativo, ¿no? Porque hoy en día sabemos, por ejemplo, que la distimia es el estrés laboral. Una persona que está presionada y presionada y presionada y presionada, le da estrés crónico. Y el estrés en el ámbito laboral se llama distimia. Vemos, por ejemplo, y saludamos a una persona, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la persona no ríe, o sea, ha perdido su capacidad de alegría, de entusiasmo. Se llama querofobia. Entonces la persona se torna querofóbica. No puede reír, no puede gozar, no puede satisfacerse, no puede disfrutar. Algo que nosotros en el coaching promovemos constantemente, el disfrute. Aún así que estés pasando por momentos difíciles. Entonces la distimia, la querofobia, el síndrome de Burnout, bienestar corporativo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el bienestar corporativo? Promover la salud física, mental, emocional, social de los empleados, fomentar el equilibrio, la satisfacción, el desarrollo personal y profesional. Ahora tenemos justamente el concepto, el paradigma de la felicidad, ¿no? Que está dentro del bienestar evolutivo. Bienestar evolutivo, calidad de vida, felicidad, que entra justamente como los nuevos paradigmas que ya se están aplicando dentro del desarrollo, ¿no? ¿Y cuáles son estos elementos de bienestar corporativo? Bueno, velar por la salud física de nuestros colaboradores, ¿no? Por su salud mental y emocional. Velar por su bienestar social, por eso están las asistentes sociales en las empresas. Entonces, el trabajador se enferma, lo va a visitar a su casa, ve la familia, hacen cursos en los veranos para los hijos de los trabajadores. O sea, hay todo un tema ahí interesantísimo. Y luego viene el desarrollo profesional. Entonces, ahora, y yo les digo lo siguiente, les voy a dar un dato que yo aprendí en una maestría, que contó un PhD de la Universidad de Stanford, que contó que le mandaron a hacer un trabajo de investigación sobre los orígenes de la administración. Entonces fueron a la biblioteca de Stanford, que es una de las más antiguas, y encontraron archivos de informes de fábricas, de industrias, en donde un informe decía, bueno, este año, estamos hablando del siglo XIX, este año no nos ha ido tan mal, ha sido un buen año, porque solamente se han muerto 10. Solamente se murieron 10 personas. Antes la gente se moría trabajando. No solamente un tema de explotación, ¿no? Antes la gente se moría trabajando. Y ahora nosotros estamos con el bienestar evolutivo. Y ese es el trabajo que vamos a hacer en las empresas para nuestros amigos empresarios, profesionales que nos están viendo o que van a ver este video. Entonces, tenemos un enfoque, porque hoy en día entendemos que la productividad de una empresa con trabajadores felices puede aumentar en una media del 31%, y su mejora en la salud puede alcanzar hasta un 21%. 31% más productivos, 37% mejores vendedores y 3% más creativos. Ya, digamos, en el tema de los empleados con bienestar evolutivo, empleados felices. Entonces, ¿qué recomendamos como estrategias de bienestar corporativo para las empresas? Atentos para nuestros amigos empresarios o empresarias. Número 1 es la autoconciencia, el ser consciente en nuestro espacio laboral, el ser plenamente participativo. Para yo ser participativo y conectarme con el sistema y conectarme con el equipo humano, entonces tengo que activar conciencia, ¿no? Autoconciencia. Segundo, autenticidad, ¿no? Entonces, autenticidad. Las personas, cuando son ellas mismas, son más felices, el ser auténticos. Más bien cuando las personas se reprimen, cuando las personas
Evidentemente que si tú tienes vicios, por supuesto que tienes que reprimirlos, ¿no? No vas a andar por ahí exhibiendo tus vicios, ¿no? ¿No? O tus grandes defectos, ¿no? Hay que tener cierta prudencia, ¿no? Pero digamos que en lo positivo de nuestra personalidad, en cuanto a valores, principios, virtudes, cualidades, dones, hábitos positivos, por supuesto, ser auténtico y mostrar justamente lo que nosotros somos. Porque el ser realmente tú misma o tú mismo, entonces eso te empodera y por lo tanto te hace ser más feliz. Tercero, sentido de pertenencia. Y pertenencia es aquel lugar y espacio físico y vital, o sea, cuando hablamos del clima, cuando hablamos del ambiente de trabajo físico vital, en donde yo me siento valorado o valorada, me siento amado, querido, apreciado. Entonces yo siento que pertenezco a aquellos espacios amorosos en donde me consideran, me valoran, me quieren, me aprecian, me admiran. Entonces tengan por seguro que yo estoy ahí y siento que pertenezco. Porque ¿a dónde nos gusta estar? En donde nos quieren o en donde no nos quieren? ¿En donde nos aman o en donde no nos aman? ¿En dónde queremos estar? Y de seguro ustedes están presentes porque se sienten queridas y apreciadas. Entonces, eso es justamente el sentido de pertenecer. Construir fuertes conexiones con los demás. Y eso se construye. Cuarto, el propósito. Sentir que lo que estamos haciendo en la empresa, en la organización, tiene una finalidad trascendente, un fin superior. Y evidentemente el propósito personal con el propósito organizacional, porque hoy en día se habla de empresas con propósito, empresas que trascienden, también es una motivación intrínseca muy poderosa. Quinto, el optimismo, en latín, optimus, que significa ver lo mejor, ¿no? Porque ya hemos dicho al principio, en la realidad hay matices que podemos interpretar que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Digamos que la realidad engloba la totalidad de nuestra capacidad perceptiva. Y entonces nosotros, cuando miramos la realidad, cuando miramos a las personas, cuando miramos a la organización, de acuerdo a nuestra capacidad perceptiva, nosotros decimos estas cosas son positivas y estas cosas son negativas. Y desde esa mirada entendemos entonces que podemos ver lo que consideramos puede ser negativo, pero nos centramos en lo positivo. Sí, pero este trabajo está mal hecho. Sí, pero si está mal hecho, ¿qué oportunidad nos da ese trabajo mal hecho para poder mejorar? Entonces, no es solamente ver o apreciar las cosas negativas, sino ver cuál es la oportunidad inmersa, justamente, que es tener una mentalidad, tener un pensamiento, tener una actitud, tener una disposición positiva. Entonces, entre lo positivo y lo negativo, ¿qué elegimos? Lo positivo. Y nos centramos en lo positivo y profundizamos en lo positivo porque lo positivo le da sentido a la vida. Que ese es el tema. Y lo que consideramos negativo es justamente para el despertar, para el aprendizaje. Forma parte de la escuela de la vida. Yo le llamo modo adversidad. Y entonces, lo más sano, dice Martin Seligman, el fundador de la psicología positiva, lo más sano para el ser humano es ser optimista. Eso es lo más sano. No, pero como un alumno de la universidad me decía, no, discúlpeme, pero yo soy un pinchaglobo. O sea, todas las cosas positivas hay que pincharlo también, porque si se revienta rápido, porque no era tan bueno como pensé. Entonces están los pesimistas que son los pinchados. Pero ya por estudio y por sustento científico, el ser optimista nos hace más felices. Y por último, la vitalidad. Las ganas de hacer cosas grandes. Ayer estuvimos en una reunión con un comité directivo a nivel nacional, porque tenemos el honor y el privilegio de poder promover un centro de liderazgo sostenible. Y entonces, digamos, nos preguntaban, ¿y ustedes qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren obtener? ¿No? En el sentido de que podría ser lo económico el único motivo por el cual se quiere desarrollar ese proyecto. Y entonces en ese momento nosotros decíamos que lo más importante es nuestra capacidad de grandeza, de hacer cosas grandes, de contribuir, de aportar, de sumar, como en el caso de Camino del Bienestar. Queremos
queremos dar un gran aporte, una gran contribución. Entonces vamos a poner al servicio de los demás nuestra vitalidad, porque tenemos ganas de hacer cosas grandes, cosas extraordinarias. Entonces no tenemos vocación de mediocres y no estamos de acuerdo con la enanocracia en la cual vivimos, ¿no? El gobierno de los enanitos, ¿no? De los enanitos de espíritu. No, nosotros somos seres vitales y tenemos ganas de hacer cosas grandes, extraordinarias. Y eso es lo que vamos a hacer con Camino de Bienestar. Vamos a hacer cosas grandes y extraordinarias. Y para nuestros amigos empresarios, por supuesto que vamos a aplicar las estrategias para que nuestras organizaciones se conviertan en organizaciones saludables, ¿no? En organizaciones donde el bienestar evoluciona constantemente. Y justamente en España hay un máster sobre el tema de bienestar corporativo y ya se están formando líderes especializados en bienestar corporativo, ya se están marcando las competencias, las habilidades, cuál es toda la temática, la configuración. Y aquí en el material les he puesto justamente un modelo de bienestar corporativo donde en el centro están las personas, ¿no? Y las personas que expresan, ¿no? A través de su voz, expresan su mirada, su perspectiva, sus necesidades, y están justamente la alta dirección de la organización escuchando esa voz, ¿no? Interpretando esa mirada, ¿no? Considerando el tema del propósito, de las oportunidades, del entorno, de la conexión y seguridad, de la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, porque el Instituto de la Familia en Barcelona, España, está trabajando para disminuir las 8 horas laborales en 4. En 4. Están trabajando para... y entonces, ¿por qué? Porque el ser humano necesita a su familia. Porque cuando trabajemos 4 horas, ¿qué vamos a hacer con las otras 4? Bienestar evolutivo. La playa, el campo, los hobbies, los divinos artes, ¿no? Lo que vamos a ver en el tema de las recomendaciones. Y entonces, ¿qué es lo que queremos con el bienestar evolutivo? Ya estando en el ámbito de las organizaciones, queremos empoderar a la gente. ¿Y qué es el empoderamiento? Es activar el poder interno de la persona. ¿Y cómo se activa el poder interno de la persona? Facilitando su autoconocimiento y su automotivación. Porque el poder es la capacidad de elegir. Así, clarísimo. Mientras más la persona puede elegir por sí misma en autonomía, entonces estamos facilitando que esa persona pueda reconectarse consigo misma y pueda usar sus recursos internos para lograr sus metas y objetivos, ¿no? Este poder interno. Entonces nosotros preguntaríamos, ¿qué necesitas aprender en este momento? ¿En qué necesitas crecer? ¿Cuál es tu contribución? ¿Qué necesitas experimentar? Porque si vemos, el aprendizaje es un motor existencial. A través del aprendizaje nosotros nos movemos evolutivamente, ¿no? Y a través del aprendizaje crecemos como personas y como profesionales, ¿no? Y que a través de ese crecimiento nosotros vamos a generar experiencias expansivas, ¿no? De apertura, de canalización de posibilidades, de oportunidades que se nos presentan, ¿no? De tal manera que podamos dejar un legado significativo y trascendente, ¿no? Para nosotros mismos, para la familia, para el medio social, para nuestro país y para el mundo, ¿no? Con Camino de Bienestar, el legado es internacional, ¿no es así? ¿No? Porque ya estamos, gracias a las tecnologías, estamos aperturados. Lo primero es empoderar, ¿no? Y para eso, nosotros en el coaching tenemos un término que es el acompañamiento transpersonal, interpersonal o personal. Y el proceso de acompañamiento es justamente porque en una primera etapa no podemos solos, ni solas, en una primera etapa. Entonces necesitamos un acompañamiento para adquirir autonomía, poder
sobre nosotros, sobre nosotras, y entonces ir en pos de nuestras metas y objetivos. Entonces, aquí está la famosa metáfora del budismo tibetano, que me gusta mucho. Entonces, Siddhartha Gautama, el Buda, cuenta dentro de las múltiples metáforas que tiene, que se desarrolla a partir de Siddhartha Gautama, el Buda, se dice que un discípulo, un monje, entonces estaba en un proceso de peregrinaje hasta que está en una zona en donde llega hacia un río. Entonces él tenía la necesidad de cruzar el río y entonces no sabía si el río era, digamos, muy hondo y le entró duda y entonces hasta que en un momento determinado aparece un balsero. Entonces aparece el balsero, se acerca con la balsa y le dice, bueno, ¿usted quiere cruzar? Sí, sí, por favor, ya, pase. Entonces el balsero lo recibe y lo lleva y lo deja al otro lado de la orilla. Y entonces el monje le dice, muchas gracias por llevarme, ¿no? A llevarme a cruzar el río, no sabía si mi vida iba a peligrar, muy amable usted, y no quería bajarse la balsa del monje, porque se sentía muy agradecido. Y el balsero le dice, por favor, este, baje de la balsa porque yo tengo que continuar con mi camino, ¿no? Con mi función, con mi rol, porque yo soy un balsero. O sea, yo soy una persona que lleva a otra persona y la traslada de una orilla a otra orilla. Entonces, en la metáfora, en el simbolismo, entonces el balsero, porque acompaña a una persona de una orilla a la otra. Cuando el balsero, que es el coach, lleva de una orilla a la otra orilla, entonces, evidentemente, en el proceso, la persona se enamora del proceso, pero el balsero tiene que dejarlo, porque él tiene que continuar su camino evolutivo. Y ya cumplió justamente su misión. Nosotros somos justamente como eso. Vamos a acompañar y vamos a viajar de una orilla a otra orilla, de la orilla del malestar a la orilla del... ¿Y qué tipo de bienestar? ¿Y qué tipo de bienestar? Evolutivo. ¿Cierto? Porque queremos que la persona evolucione. No queremos que la persona dependa de nosotros. No queremos que la persona se vuelva adicta al proceso. Queremos que la persona se libere. Por eso la llevamos a la otra orilla. Una oportunidad, una amiga me dijo que había desarrollado 10 años de psicoanálisis. Y yo le digo, se habrá comprado una casa en La Molina, 5 camionetas 4x4. 10 años de psicoanálisis, o sea, eso me parece una barbaridad. A mí, ¿no? Es mi criterio personal, de repente a un profesional de esas características, entonces nos quedamos con la metáfora del balse, el acompañamiento. Y en mi caso, yo, por ejemplo, yo termino mis procesos, como hace todo buen coach profesional, de 6 sesiones, de 10, de lo que sea necesario, y después quedamos como amigos para siempre. Pero ya no me necesita. O sea, yo trabajo para que no me necesite, porque nosotros no somos muleta de nadie, sino al contrario, hay que empoderar, hay que empoderar a la persona, que la persona se sane a sí misma, que la persona dependa lo menos posible de nosotros, que la persona pueda utilizar sus propios recursos internos, que no nos digan que, ay, que no se puede. No es que no se puede, sino que tú no puedes. O sea, tú no puedes. No es que no se puede. Entonces, háblame en primera persona. O sea, yo no puedo allá. Ahora sí, ¿no? Pero eso de que no se puede, que este mundo, que el Perú, no, esos son cuentos. Esas son creencias limitantes. Esas son tonteras. Entonces, el acompañamiento tiene que ser justamente un proceso de liberación. Ahora, también aquí en el material, el trabajo que nosotros hacemos, justamente focalizando el propósito, la conciencia personal, el proceso de autotransformación, porque nadie nos va a cambiar. El coach, el mentor, el especialista en PNL, el terapeuta, no te cambia, ¿correcto? O sea, el cambio tú lo autogestionas. Nosotros le llamamos autotransformación. Es la responsabilidad que tú tienes sobre ti mismo y sobre ti mismo. Digamos, en mi caso yo no trabajo con niños, ¿no? Bueno, sí, el segmento de adolescentes, jóvenes, de vez en cuando, bueno, yo también cuando estaba más joven, con más jóvenes, ¿no? Pero ahora que no estoy tan joven,
Entonces mi segmento es personas adultas, ¿no? Etcétera. Entonces, con personas adultas que pueden entonces convertirse en su propio camino, ¿no? Que es distinto, totalmente distinto. Y trabajar valores que nosotros consideramos fundamentales, ¿no? Que trabajamos también dentro de la cultura de coaching, la integridad, la coherencia y nuestra capacidad de disfrutar. Entonces, yo me encuentro con la gente, mis compañeros de promoción del colegio, soy exalumno del Colegio San Agustín, me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Armando? Feliz. Uy, pero ¿cómo vas a estar feliz? No tienes problemas, no te falta plata. No, primero que yo soy feliz conmigo mismo, eso es lo primero. Ser feliz con uno mismo, eso es lo primero. Porque si tú encuentras una persona, una pareja, que es otra naranja, no media naranja, porque las medias naranjas no funcionan, es otra naranja que también evoluciona y se encuentra en el camino, bendiciones. Esta es la forma en la cual nosotros hacemos una intervención, ¿no? Aquí en el material también hemos puesto que, evidentemente, este proceso es un aprendizaje generativo y transformador donde tú vas a actuar sobre ti mismo, sobre ti misma, porque la idea es que en el bienestar evolutivo, digamos, el coach del bienestar, entonces propicia tu crecimiento integral. Y la intervención es en tu estilo de vida. O sea, por ahí va justamente el tema, ¿no? Porque trabajamos la presencia, trabajamos el autoconocimiento, trabajamos el desarrollo de acciones que sean conscientes y efectivas de acuerdo a lo que tú necesitas. Cuando se habla de modelos de bienestar, está justamente lo que es la pirámide de Abraham Maslow, psicólogo americano, psicólogo humanista, que planteó justamente la pirámide de las necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de autoestima, y habla justamente de la autorrealización espiritual. O sea, el desarrollo integral del ser humano, ya Abraham Maslow ya lo decía. Entonces, este es un modelo. Entonces, este es un modelo a tener en cuenta. Otro modelo que se cita mucho es el modelo de Martin Seligman, el fundador de la psicología positiva, exdirector de la Asociación Americana de Psicólogos, donde se habla del modelo PERMA. Entonces, lo que dice Martin Seligman es muy sencillo. El bienestar se da cuando tú cultivas emociones positivas. Entonces, cuando la gente te ve que tú estás alegre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás, María Angélica? Entonces tú me miras, ¿y este se ríe? ¿Y por qué estás contento? ¿Y no? ¿Y por qué? ¿No? No, porque ahora, yo, o tú, o cualquiera de los que están aquí presentes, es porque cultivamos la alegría. Cultivar la alegría. Cultivar el entusiasmo. ¿No? Y les contaba la experiencia de ayer. ¿No? Entonces, como si nos ven como una persona que quiere hacer proyectos grandes, quiere hacer cosas extraordinarias, quiere romper esquemas y paradigmas, ¿no? Lo que pasa es que no hay fondos económicos, no importa, igual lo vamos a hacer con o sin, porque si tú no tienes recursos económicos, hay un recurso que sí no puedes dejar de tener, que es la creatividad, porque la creatividad genera los recursos económicos, ¿no? Pero si no tienes creatividad, entonces allí el compromiso, ser una persona comprometida, ¿no? Darle ese toque de calidad a tus relaciones interpersonales. Entonces yo me voy a reunir con Rosa. Con Rosa, porque me siento bien estando con Rosa. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y Rosa me motiva? Pues, ¿Y me inspira? También. ¿Y me hace sentir bien? Muy bien. Entonces cultivar relaciones de calidad, ¿no? Significado. El hecho que estemos aquí en esta charla, ¿tiene algún significado? ¿Tiene algún sentido? Y todo lo que hemos experimentado esta semana, ¿tiene algún significado? Y si yo les pregunto, ¿qué cosa extraordinaria les ha sucedido en la semana? Ah, bueno, me sucedió esto y tiene algún significado. O sea, tú encuentras significado y sentido a tus vivencias y experiencias cotidianas. Tú eres una persona feliz, porque no tienes motivo para ser un infeliz. Y cuidado, que estamos rodeados de infelices. Y entonces ahí viene el trabajo justamente de darle significado y sentido a nuestras experiencias de vida. Y el logro, ¿cuál ha sido nuestro logro de la semana? ¿Algún logro en la semana? He tenido ventas. Ventas, mi querida. O sea, ¿has pasado, digamos, tu límite o estás contadas de lo que ya has vendido antes? Sí, estoy empezando A remontar. Sí. Correcto. Entonces, date un aplauso.
Eso, muy bien. Date un aplauso, muy bien. Cada logro, un aplauso, muy bien. Y celebración. Ahora brindamos. ¿Ya? Entonces, porque estamos en esa línea, celebrar los logros. Dice Martín Seligman que si tú cultivas y practicas, ¿no? Estos 5 principios, tú eres una persona. Entonces, este es un modelo. Este es un modelo. Y también dice Martín Seligman que tú puedes tener una vida placentera y agradable. Sí, por supuesto que sí. Con emociones positivas, sí. Tú puedes tener una buena vida, fluir una vida con compromiso. Sí, por supuesto. Ser una persona comprometida, sí. Pero para Martín Seligman, una vida en bienestar es una vida significativa, una vida con sentido. Y ahí viene justamente el tema de servicio, ¿no? Cuando tú sirves a los demás, y ahí viene generosidad en acción, vivir para servir. Entonces, eso nos da felicidad. Y la buena noticia, ya estamos para el cierre de nuestra sesión, la buena noticia, algo que hemos dicho al principio, es que eh, podemos aprender a sentirnos bien. Que sentirnos bien es una responsabilidad personal de cada uno. No, que mi familia, que mi pareja, que mis hijos, que mis amigas, que mis amigos, todas son excusas y pretextos. La felicidad es una decisión personal. O sea, que no nos vengan con excusas y con pretextos. No, que el tráfico, que fulanito me dijo algo que no me gustó, que me incomodó. Esas son pretextos. Aquí el tema es que uno es responsable de su propio estado de ánimo. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos levantamos en la mañana? ¿Decimos bendita sea o maldita sea? ¿Cómo? ¿Cómo? Bendita sea. Ya sea verbalizamos o ya sea en nuestro interior. La segunda buena noticia es lo que dice Sonja Lyubomirsky. Es una psicóloga de la Universidad de Michigan que tuvo el karma positivo de recibir $1.000.000 de una institución para que ella investigara el tema de la felicidad. Ya quisiéramos en $1.000.000 para, ¿no? Pero Sonja Lyubomirsky recibió $1.000.000 y la institución que le dio el millón lo hizo de manera anónima, no quiso decir su nombre. Entonces ella con $1.000.000 hizo un equipo, formó un equipo y hizo un levantamiento de información a nivel internacional de todos los estudios, investigaciones científicas, psicológicas sobre el tema de la felicidad. Entonces sacó una secuencia de libros y yo he sacado de allí, porque cuando salió el primero, yo inmediatamente lo compré para ver cuáles son los hallazgos. Y una cosa que me gustó fue justamente lo que vamos a ver en este momento, ¿no? Para nuestro bienestar evolutivo. Dice, valor de referencia. La felicidad depende 50% en el tema genético, en el tema biológico. O sea, la felicidad 50% es tema genético. Cada uno tiene un cuerpo físico, un ser biológico, con enfermedades, está en la información genética, el ADN, perfecto. Uno tiene un karma personal, un karma biológico, sí, 50%, dice Sonia Lyubomirsky. Las circunstancias externas, familia, pareja, 10%. Y la voluntad, 40%, acciones deliberadas. Entonces, cada vez que tenemos una intervención y tenemos una sesión, entonces nosotros nos enfocamos en el 40%. Entonces la gente dice, no, estoy enfermo, hermano, estoy enfermo, me siento mal, ¿no? La vida es una porquería, ¿no? Ya no aguanto más, quiero enviar al diablo a todo el mundo, ¿no? Ya pues, eso es 60%. El 40% es el ejercicio de tu voluntad. Y con eso trabajamos, con el 40% de la capacidad humana. Entonces, esto tiene fundamento científico, Sonja Lyubomirsky, la ciencia de la felicidad, tiene sustento, hay PEPE, hay investigaciones. De repente, si no me creen a mí, perfecto. Pero sí tenemos 40% de posibilidades, tenemos el 40% como una oportunidad de crecimiento, desarrollo y trascendencia. Entonces, esto es una excelente noticia. A mí cuando alguien me dice, no, es que yo no puedo cambiar, es mentira. Es simplemente ignorancia y desinformación. No, tú tienes 40% de posibilidades de salir adelante, ¿no? Y
y justamente aquí tenemos el cuadro, ¿no? Lo que nosotros no podemos modificar, pero ahora la ciencia y la tecnología ha evolucionado, que ahora la gente se cambia de sexo. Entonces el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre. Pero el hombre que quiere ser mujer, cuando es mujer, quiere volver a ser hombre. Y entonces así están en un ping-pong, en un ping-pong. Y obviamente que si no me gustan estas orejas que tengo, entonces me las cambio. ¿No? Porque ahora pues los trasplantes y todo el tema de avance. Sí, pero ese es el 50%. Entonces hay que ir a lo modificable, ¿no? Al proceso de cambio personal, a la autoconciencia, a nuestra capacidad justamente de conectar con nuestros mejores recursos internos para poder autogestionarnos y alcanzar nuestra mejor versión. Por eso, dentro del camino de bienestar, la invitación es al bienestar evolutivo de la mariposa, porque la mariposa empieza justamente como una larva, luego hace su capullo y luego se convierte en mariposa. La metamorfosis de la mariposa es posible. Y ya que sabemos ahora que tenemos 40% de posibilidades de mejora, 40% de posibilidades de mejora ejercitando nuestra voluntad y nuestra toma de conciencia, entonces la invitación es a que se conviertan en mariposas, en el jardín de camino de bienestar. Y sabemos, por ejemplo, acá tenemos la ostra, la famosa ostra. ¿Y qué es lo que sucede? Una ostra, al abrir su caparazón, es herida por una piedrecilla que la lastima. Porque en el fondo marino, entonces, ¿no? Las corrientes internas, las corrientes bajas, entonces entra una piedrecilla en la ostra. La ostra se cierra su caparazón y segrega la sustancia del nácar y la cubre para protegerse y la convierte en perla. O sea, la perla es una piedrecilla recubierta de nácar. Y el nácar justamente es una sustancia que segrega, que emite la ostra para poder protegerse. Por lo tanto, una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas. La perla es una herida sanada desde el amor. Entonces, la invitación de Camino del Bienestar es que podamos convertir todas estas heridas o experiencias difíciles que hayamos podido vivir, poder sacar nuestro nácar interno y poder rodear justamente estas experiencias desde el amor compasivo, el amor incondicional, entonces para que hagamos nuestro collar de perlas. No nuestro collar de heridas, sino nuestro collar de perlas. Muchas gracias.